Estimados aprendices, entonces en el día de hoy vamos a colocar un ejemplo para realizar un caso de uso. Recordemos un poquito lo que tenemos que tener en cuenta para los casos de uso. Aquí está el ejemplo de que los tipos de relación existentes, de asociación que se da entre los actores y el caso de uso, indica que el actor lleva a cabo el caso de uso, denota la participación del caso de uso del actor en dicho caso de uso. La relación de STEM, un caso de uso añade acciones que pueden ser opcionales al comportamiento de un caso de uso en general. Relación que se da entre casos de uso cuando se evidencia un caso de uso que es la generalización o la especialización de uno en otro. Por ejemplo, aquí vamos a pagar una cuenta, entonces es posible que hagamos un STEM para pagar un efectivo o para pagar con tarjeta. Esa es una forma entonces de desarrollar. Vamos a seguir adelante. Para realizar los diagramas de caso de uso, entonces se requiere el informe de requerimientos de la base de identificación número capítulo 3, requerimientos específicos. Vamos a colocar aquí un ejemplo adicional al que comentamos durante la charla que tuvimos hace poquito. Facturación de artículos. Supongamos que ese es el requerimiento. El administrador de una tienda de artículos deportivos desea sistematizar la facturación teniendo en cuenta que tiene dos tipos de clientes. Están los que compran artículos en forma ocasional y están los que compran artículos en forma masiva, que son los clubes deportivos, por ejemplo. Para los primeros simplemente se factura el pedido con el número de artículos y el valor de cada uno de ellos. Para los segundos se factura y se paga a plazos, con un documento que se tiene detallado al respecto. Cada cliente realiza consultas de pago y disponibilidad. Entonces, ¿cuáles serían los posibles casos de uso? Tenemos que primero identificar cuáles son los actores, ¿cierto? Recordemos que esos actores ya los habíamos identificado cuando estábamos haciendo los requerimientos, especificación de requerimientos. Entonces podemos tener el cliente directo, el cliente directo pues que compra en forma ocasional, el cliente empresarial que compra en forma vacía y el administrador del lugar. El cliente directo y el cliente empresarial pueden consultar la disponibilidad de artículos y los dos pueden consultar también cuál va a ser la forma de pago. Aquí no lo coloqué el del cliente empresarial, ahorita pues lo organizo, pero este sería consultar la disponibilidad, el cliente directo consulta la forma de pago y el cliente empresarial también consulta la forma de pago masivo. Aquí vemos este caso de uso de consultar forma de pago. Entonces, aquí se consulta la forma de pago y este es un STEM, es decir, además de la forma de pago normal, hay una forma de pago que es masivo. Y esa es la que aquí pues hereda características, esta de acá hereda características de esta que es la forma de pago normal. Lo mismo aquí con la facturación, hay una facturación individual, ¿cierto? Ya esto sería el administrador lo que lo hace. El cliente directo y el cliente empresarial no lo hace porque ellos no son los que directamente manipulan el sistema de información para poder hacer la facturación. Ellos solamente consultan, pero realmente el que hace la facturación es el administrador. Por eso él es el que factura en forma individual o en forma masiva. Cuando se factura en forma individual, entonces se valida el cliente, ¿cierto? Se incluye la validación del cliente. Aquí hacemos incluir, ¿por qué? Porque cuando se factura individual se debe validar el cliente. La facturación en forma masiva es una extensión de la facturación individual. La facturación individual se hace, pero en la facturación en forma masiva se hace entonces un pago que se hace por plazos. La facturación individual se hace pues como en el mismo instante. Esta partecita de acá no hay que hacerlo porque ya aquí ya se ha validado en la facturación individual. Esto ahorita lo organizamos. Si nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de que tenemos ya los casos de uso aquí ya con el diagrama? Tenemos que detallar cada uno de los casos de uso. Y vamos a mirar, por ejemplo, el de facturación individual. Recordemos que aquí lo que nosotros hacemos es mirar cómo el usuario trabaja o interactúa con el sistema que nosotros vamos a desarrollar. El administrador interactúa realizando las facturaciones y los clientes haciendo la consulta. Los clientes directos e indirectos no son los que facturan, son el administrador. Por eso ellos no son los que van directamente a este caso de uso, ¿cierto? O a este proceso. Entonces, miremos cómo se hace la facturación individual.
la descripción es que realiza la factura a los clientes individuales. Los clientes deben, en una precondición, o sea, para poder que se haga la factura, los clientes tienen que estar registrados. El paso 1, ¿qué hace el administrador? Recordemos que él es el que se realiza. Muy importante que aquí dentro del caso de uso definamos quién es el usuario o quién es la persona, el usuario del stakeholder que interactúa con el sistema. Aquí claramente estamos diciendo que el administrador digita el código del cliente, luego se va al caso de uso validar cliente para saber si el cliente existe o no. Luego el administrador selecciona el artículo a facturar o digita el código del artículo. El administrador digita la cantidad de artículos a facturar. El sistema realiza el cálculo o valor de los artículos comprados. Muy importante que aquí digamos qué hace el usuario y cómo reacciona el sistema ante lo que el usuario hace. Cuando nosotros aquí colocamos lo que hace el sistema es porque eso es lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro sistema de información cuando lo vayamos a desarrollar. Luego de que realice el cálculo, entonces el administrador realiza el proceso, el proceso cuantas veces sea posible. Es decir, si por ejemplo es una sudadera, puede que no sea una sudadera, sino que aquí digitó 3 sudaderas, ¿cierto? Por ejemplo, una camiseta, entonces vuelve a repetir este proceso de digitar la cantidad de artículos a facturar, es decir, la cantidad de camisetas, y de digitar de seleccionar ese artículo que fue una camiseta. El sistema realiza el cálculo de toda la venta. El sistema calcula la fecha de venta, o sea, coloca la fecha de hoy. El sistema genera la factura impresa y va al caso de uso factura masiva si es necesario. Entonces, o sea, va al otro caso de uso, es decir, al que tiene la extensión. Si nosotros observamos acá, aquí nosotros decíamos que hay una factura individual y luego hay una factura en forma masiva. Entonces la factura individual viene hasta acá y luego se va a la factura masiva si es necesario. Es decir, ¿para qué? Para si en el caso de que el cliente sea un cliente de empresa, ¿cierto? Entonces ya ahí hacer lo concerniente a cómo va a ser la forma de pago. Aquí estos pasos que nosotros vamos acá va a ser la secuencia normal, es decir, si todo es exitoso, pero es posible que el proceso no sea exitoso del todo. Vamos a mirar acá. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta ciertas validaciones. En el paso 3, por ejemplo, cuando seleccionamos el artículo o el código del artículo, hay que validar si el código del producto no existe. Si no existe, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? El sistema muestra un mensaje indicándolo. En la parte 4, el administrador digita la cantidad de artículos. Es posible que no se digite lo que es, lo digite una letra o digite otra cosa diferente. Entonces el sistema muestra un mensaje indicando este mensaje. Estas son aquí las posibles validaciones que se deben de hacer o lo que puede ocurrir en el caso de que no sea todo exitoso. Miremos acá otra cuestión que debemos pues tener en cuenta. Valida el cliente. El sistema valida si el usuario existe. Recordemos que este es un caso de uso que hemos colocado como de include. Es decir, si nosotros miramos en la parte de arriba, en la parte del diagrama que hicimos, nosotros dijimos aquí que se podía hacer una facturación individual y que en la facturación individual vamos a validar el cliente. Es un include, es decir, que cuando yo hago la factura, de todas maneras, yo tengo que validar que el cliente existe, o sea que es obligatorio. Obligatoriamente se tiene que validar el cliente. Entonces, aquí, ¿qué se hace en validar el cliente? Entonces, los pasos, ¿qué hace el administrador en este caso y qué hace el sistema? ¿Cierto? Porque esto nos da una luz de qué es lo que yo tengo que hacer en mi sistema de información. Y esta es una validación. Si el usuario no existe, entonces, ¿qué hace el sistema? En este caso, habría que preguntarle al usuario que nos están dando los requerimientos. Ahora, miremos acá en el diagrama que tenemos un STEM, facturar en forma masiva. Esto es opcional, es decir, es posible que sea una factura individual para una persona o es posible que se dé para un cliente masivo, pero en este caso lo va a hacer es el administrador.
Entonces, ¿qué hace? Se hace en este caso de uso facturar en forma masiva. Entonces, vamos allá. Facturar en forma masiva. El paso 1. El administrador digita el número de cuotas a pagar. El administrador digita el valor a pagar en cada cuota y el sistema guarda la información. Supongamos que esos sean pues como los requerimientos que se tienen. Y este es el caso en que es un caso de los pasos exitosos, y estos son los pasos en el caso de, de las validaciones que hay que hacer, o en el caso de que los pasos no sean exitosos. Entonces, en el paso 1, el administrador digita el número de cuotas a pagar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el número de cuotas sea inválido. El usuario, el que debe hacer el sistema, debe mostrar su respectivo mensaje. Y en el paso 2, o sea, aquí cuando el administrador digita el valor a pagar en cada cuota, entonces es posible que el valor a pagar no sea inválido o no sea válido. El sistema debe validarlo. O sea, aquí nos están diciendo qué hace el usuario y el sistema, qué es lo que debe hacer, o sea, qué es lo que nosotros debemos validar en nuestro código. Ya eso es pues lo que tendríamos que mirar hasta ese momento. Ya entonces nosotros cómo hacemos eso en la herramienta DIA. Miremos, o en la herramienta que ustedes hayan seleccionado. Yo voy a quitar este de acá porque esto no es válido, esto de validar la empresa. Así como lo tenemos, así pues estaría bien. Y aquí el cliente empresarial, si nosotros queremos relacionar, miremos que este cliente empresarial está consultando el cliente directo y el cliente empresarial están consultando la disponibilidad de los artículos, y el cliente directo está consultando la forma de pago y el cliente empresarial consultar la forma de pago masivo. Recordemos que la forma como yo hago esta información es colocando aquí esto, colocando acá el nombre que le voy a dar. Por ejemplo, aquí le doy cliente directo, o otro cliente, supongamos que si vamos a hacer otro distinto, otro cliente, supongamos que la forma como yo relaciono esto con los casos, yo puedo crear aquí también otro caso de uso. Recordemos que es así, supongamos yo no tengo supongamos es así como aquí le puedo seleccionar, puedo decirle que seleccione para ahorrarlo. Supongamos este no lo tenemos, este del administrador. Y supongamos no tenemos nada de esto hasta el momento. Nosotros cómo lo desarrollaríamos. Entonces aquí crearíamos nosotros primero el usuario y colocaríamos que es el administrador. Colocaríamos el caso de uso, colocaríamos facturar individual, aquí colocaríamos el otro que es facturar masivo, aquí colocaríamos el otro que es validar cliente, y aquí colocaríamos las respectivas relaciones. Si yo voy a relacionar al administrador con cada uno de los que yo le voy a decir que me lo seleccione, y aquí me lo lleva a cada uno de los casos de uso. Para relacionar los diferentes casos de uso, entonces utilice este que se llama restrict. Selecciono esto, le digo que me coloque que esto es un include. Lo mismo hago con la relación entre estos dos, que ya sabemos que es un extend, es decir que esta es una especialización de este. Aquí se hace la facturar individual, y es posible que no solamente podemos colocarlo en vez de facturación individual para que se entienda más. Voy a colocarlo facturar, y ya esta es una extensión más especializada que sea facturar masivo. Entonces podemos colocarle aquí el extend para ver cuál es la relación que hay entre ellos dos. Es decir que este caso de uso es opcional, o sea, es posible que yo le haga factura a una sola persona, o es posible que sea a todos. ¿Para qué estamos haciendo esto así? Para utilizar el concepto de reutilización, ¿cierto? Es decir,
para que las cosas que yo haga aquí en masivo no tenga que, las cosas que yo haga acá no las tenga que repetir aquí en el caso de uso facturar masivo. Vamos entonces a decirle aquí que esto es un stem. Vamos a decirle aplicar y aceptar y listo. Esta parte de facturar y facturar masivo, nosotros podemos ver acá que la facturación masiva aquí está reutilizando, o sea, está utilizando todo lo que es es decir, para poder yo realizar la factura masiva se debió haber realizado la facturación lo que se hace en la facturación individual, es decir, se debió haber hecho todo esto, es decir, digitar la cantidad de artículos a facturar, seleccionar el artículo a facturar, realizar el proceso cuantas veces sea necesario, realizar el cálculo de toda la factura. Todo esto lo hace acá en la facturar en forma masiva. Entonces la cuestión es reutilizar toda esa información o todo ese proceso que se hace allá, ¿cierto? Para no tenerlo que volver a colocar acá, ¿cierto? Sino aquí colocarlo adicional que yo voy a hacer, es decir, mirar cuál va a ser la forma de pago que va a ser por cuotas, ¿cierto? Entonces eso hace parte como aquí en la de factura en forma masiva, reutilizar el proceso que se hace en la factura en forma individual para no tener que repetir aquí lo mismo. Ese es el objetivo que se tiene con el STEM. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros habíamos visto antes de consulta y préstamo de biblioteca, entonces la que vimos en la reunión, entonces nosotros podemos observar que aquí la cuestión es reservar libros. Este incluye todas estas validaciones que se tienen que hacer, son obligatorias, pero esto es opcional. Es decir, para yo prestar un libro, debo primero haberlo reservado. Entonces, todo esto que yo hago acá, entonces miremos que aquí en reservar libros, si yo observo, yo hago todo lo necesario para hacer la reserva, con las fechas, con todo, con los libros que se van a prestar y todo. Y ya para prestarlo, que es un proceso que se hace después, entonces ya él lo que hace es que reutiliza todo lo que se hace en la reserva. Entonces son dos casos diferentes. Si observamos aquí es porque aquí en prestar libro, el prestar libro es opcional, o sea, es un proceso que se va a hacer después. En el que nosotros acabamos de observar del ejemplo es un poquito diferente, sin embargo también es un STEM. En el caso, aquí en este caso, la factura masiva lo que hace es que hace un proceso adicional a la factura normal y está reutilizando todos los pasos que nosotros observamos aquí en la que estamos hablando de la factura individual, o sea, como para reutilizar lo que hace acá, porque yo en la factura masiva también tengo que hacer, el administrador tiene que hacer lo mismo, tiene que editar el código del cliente, va al caso de uso validar cliente, el administrador selecciona el artículo, digita la cantidad de artículos, el sistema realiza el cálculo, todo esto lo hace. Y al final, la factura masiva lo que además hace adicional es que digita el número de cuotas y digita el valor a pagar en cada cuota. Todo esto como es para que nosotros cuando hagamos el código también lo reutilicemos y solamente hagamos un código que sea parecido, que sea igual en diferentes partes, solamente lo hagamos una sola vez. Entonces el objetivo, espero que esto pues les haya quedado claro y espero entonces que cualquier duda por favor lo hagan a través del horario de atención. Muchas gracias.